Pues vamos a arrancar. Listo, pues vea, traemos este libro, El Buen Mal. Arrancamos el sexto libro del año, nuestra primera charla. Les traigo a esta argentina que nació en el año del 78. Ha escrito varias novelas. Este es su último libro de cuentos y lo premian hace como 3 meses con el premio AENA, creo, si no me equivoco, como pues ahora sí que premio para lo que es narrativa en español y le dan un buen premio, ¿no? Ella, además de que ya traía varios trabajos como finalista en un famoso premio llamado Booker International Prize, ya por fin se lleva algo, pero en lengua española, y le dan 1 millón de euros por este libro premiado. Así que, ¿de qué escribe? Pues escribe de la realidad, de la ficción, de lo que parece tal vez como fantasmal, pero es la misma vida la que te dice nos estamos imaginando las cosas. Realmente no están ocurriendo, pero la mente juega con nosotros y parece que hay tragedias y hay reflexión de por medio. Entonces les traigo a Samantha Schweblin, vamos a leer El Buen Mal y también les leo algo como el diario estoico que les platico siempre, como apapacho literario, porque creo que este relato de hoy o cuento se llama William en la ventana, toca dos puntos importantes, que es el primero, yo siento que habla como de las nuevas amistades, las amistades que hacemos en los lugares menos imaginados, ¿no? Menos esperados. Vas a un viaje, estás haciendo senderismo, te fuiste a la fila del banco, estás sentado esperando el transporte y pudieras llevar o entablar una conversación con alguien. En el relato de William, en la ventana, vamos a conocer a dos mujeres. La que está narrando, nunca vamos a saber su nombre, pero la que narra está platicando que está haciendo una residencia literaria en Shanghái, que fue invitada como escritora para poder desempeñar en ese oficio con mayor concentración el escribir su siguiente novela. En esa, pues ahora sí que en esa estancia literaria en un hotel de Shanghái, hospedada en el piso cuarenta y tantos, pues conoce a más escritores. Y una de ellas es Denise. Dice que Denise le recuerda a su madre. Entonces, pues quieres imaginarte las edades, ¿no? Ya tenemos a la voz narradora o voz narrativa y tenemos a Denise. Y Denise tiene a un esposo de nombre Brian y a un gato de nombre William. Por eso el relato es William en la ventana. Vamos a ver cómo se conocen ellas dos y ahí es donde yo quería como hacer énfasis en esas nuevas amistades que parece que las conocemos de toda la vida y de quien la voz que narra va a aprender mucho al final del relato. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice hoy el diario estoico con relación a la amistad y dice lo siguiente. Les voy a poner esta fotito de lo que es basado en el diario estoico. Déjenme por aquí lo tengo. Listo. Ok. El apapacho literario. Dice, martes 2 de junio. El diario estoico nos recuerda con frecuencia que no estamos hechos para recorrer la vida en soledad. Así como las manos trabajan juntas y los pies avanzan en la misma dirección, las personas también estamos llamadas a ayudarnos mutuamente. A veces creemos que la amistad solo pertenece a nuestros años de juventud, pero hoy en día, estos años que ya acumulamos nos enseñan algo diferente, que siempre es posible encontrar nuevos compañeros en el camino. En ocasiones aparecen en actividades que amamos, como un club de lectura, en una clase de cerámica, en el voluntariado, en un grupo de caminata o en cualquier espacio donde varias personas comparten un mismo propósito. Así lo decían los estoicos. Ellos entendían que cada ser humano tiene algo valioso que aportar. Por eso, en lugar de competir entre nosotros o compararnos, los estoicos nos invitan a colaborar unos con otros. Cuando conocemos a alguien que realiza tareas similares a las nuestras, pues de esa manera podemos verlo como un aliado y no como un rival, porque su experiencia nos va a enriquecer siempre. Así que pensemos en que quizá una de las mayores riquezas de esta etapa que vivimos hoy en día es comprender que nunca dejamos de aprender de otras personas. Cada nuevo amigo traerá consigo una historia, una enseñanza y una nueva forma de ver el mundo. Así que podemos irnos preguntando, ¿a quién puedo animar yo? ¿Con quién puedo compartir una palabra amable? ¿Qué amistad nueva podría estar esperando si me atrevo a acercarme a ese hombre o a esa mujer?
porque cuando unimos nuestros esfuerzos con quienes caminan en una dirección parecida, la tarea se volverá más ligera, el aprendizaje más profundo y el corazón estará mucho más feliz. ¡Darán! Así que ese es el apapacho literario. Creo que sí va a quedar muy ad hoc en lo que va a vivir la voz que narra este relato y Denise. Denise tiene un apego a William, que es el gato, Brian es el esposo. En esa estancia literaria, pues están todos con esa misma intención, concentrarse al 100% y poder desarrollar su escritura. Entonces vamos a conocer un poco este relato, a ver si nos sorprende la forma en cómo escribe Samantha. Ella es Samantha, vean, ella es Samantha. El libro tiene 184 páginas, es el sexto libro que les platicaba. Y bueno, así que Argentina, una foto de, ¿qué será? ¿Son conejos? ¿Son liebres? ¿O es una mezcla de algo en la portada? Pero vamos a ver, más adelante hay un relato de ese tipo de animal. ¿Listos para escuchar? Atentísimos, pues bueno, vámonos. A Listo. ver, listos. Dice, William en la ventana. Narra, acuérdense, una mujer, no sabemos el nombre. Viajé a Shanghái unos meses después de la noticia de su enfermedad y un poco antes del inicio de su tratamiento. ¿Quién estaba enfermo? Aquí hago paréntesis. Andrés, el esposo de esta mujer que está narrando. Yo lo llamaba de noche en noche y él atendía en su mañana, preparándose su café o ya terminándolo, y me preguntaba a mí cómo iba el libro que estaba yo escribiendo. La historia trataba de una mujer que volvía al trabajo tras 2 años de maternidad, y entonces su bebita, furiosa por su súbita desaparición, la rechazaba. Era el padre el que había empezado a ocuparse de esa niña. Si la mujer osaba acercarse, la bebita se ponía a gritar como si estuvieran acuchillándola. Esa era la trama de mi novela. Yo le contaba a Andrés mis avances, pero también mientras tanto le decía, Andrés, esta novela llevará más tiempo del que yo pensaba, o incluso tendré que reescribir el cuarto capítulo, o tal vez haya un problema con el narrador, tal vez tenga que empezar todo de nuevo. Y a veces así, en mis llamadas con Andrés, nos quedábamos sin decir nada y se escuchaba el sonido de sus labios sorbiendo el café. Es que quiero que quede perfecto, Andrés, decía yo. Muy bien, decía él, tómate todo el tiempo del mundo en tu novela. Pero lo que yo entendía era decirle, estoy esperándote. Y también él diciéndome, ¿por qué no estás acá conmigo en Argentina? Lo único que había hecho a conciencia en Buenos Aires antes de decidirme a viajar a Shanghái era esperar horrorizada a encontrarme a Andrés muerto, llegar a casa y descubrirlo duro en el sillón, o moverme en la cama en la madrugada, tocar su pierna con mi pie y sentir su piel fría y rígida. Me asustaba la idea de su cuerpo ya sin él, de toda su parte física ahí en la casa, totalmente vacía. Pero sobre todo me asustaba la sospecha de que si Andrés se moría, yo podría morirme con él. ¿Y hoy? Preguntaba Andrés, ¿cómo te fue en la escritura? Y así termina la primera llamada. Entonces, estamos en el contexto de ella está ubicada en Shanghái, él está ubicado en Buenos Aires. En estas llamadas con un diferente horario, ¿qué está pasando? Pues asumimos que él está en la mañana arrancando su día con un café y ella está en el dilema de mi escritura y mi escritura pinta así. La trama es una madre que vuelve al trabajo después de 2 años de estar enfocada en ese nuevo proyecto, pues la bebita que acaban de tener en esa novela y en esa trama, pues la bebita se siente abandonada y hay ahí como un dilema, ¿no? Esa es la pequeña trama que nos dice, pero también una reflexión importante de, parece que en esos silencios y en esas llamadas, uno y otros están diciendo lo siguiente, ¿no? Andrés le dice, estoy esperándote, ¿por qué no estás acá en este momento? Y en cambio, la voz que narra está pensando, me asusta la idea de encontrarlo muerto, porque si él se muere, yo podría morirme con él. Así que sigue así. Y ahora nos explica por qué está en Shanghái. La Asociación de Escritores de Shanghái me había dado una habitación en el piso 42 de un rascacielos ubicado frente al parque Shouyan. Cuando hablaba con mi esposo Andrés, yo me sentaba en el ancho de la ventana
a mirar la ciudad iluminada del otro lado del vidrio. Él había googleado las calles que rodeaban mi edificio y había encontrado una tienda llamada Carrefour a solo 2 cuadras. También una cafetería donde vendían el tipo de croissants que a mí me gustaba y hasta un zoológico que él hubiera ido a visitar. Yo levantaba los pies en esa ventana, me recostaba sobre el marco, abrazaba mis piernas y apoyaba la frente contra la ventana. Los rascacielos en Shanghái se propagaban hacia ambos lados del horizonte. Incluso a kilómetros de distancia podían verse las luces de los ascensores subir y bajar. Y mientras Andrés me decía, además, la carne ya está otra vez más cara acá. También encontré las tijeras del costurero que habías perdido. ¿Sabes dónde las habías dejado? En la mañana en Shanghái, yo me dedicaba a ir hasta la Biblioteca Nacional y trabajaba un par de horas en el lobby principal. Era de las pocas áreas que la gente no usaba para comer. Yo habría preferido escribir tranquila en mi departamentito, pero tenía solo 23 metros cuadrados, incluyendo el baño con la lavadora y el pasillo de entrada que llevaba a la cocina. Quizá era suficiente para la vida de una persona, pero no había ninguna mesa de trabajo y la minúscula mesita para desayunar era terriblemente incómoda e inestable. No dejaba tazas ni vasos sobre ella porque me daba miedo tirarlos yo misma al pasar camino al baño de esa habitación. Los otros 9 invitados en esa residencia de escritores en Shanghái eran también escritores extranjeros. Vivían en departamentos idénticos, pequeñitos, desparramados en otros pisos de ese alto edificio. Nos habíamos reunido ya 2 veces, en el cóctel de bienvenida y en una interminable jornada de lecturas de la Asociación de Escritores, donde intercalaron nuestra intervención con la de otros escritores chinos, con breves descansos para beber té y almorzar. Ahí conocí a Mega y a Gonzalo en esa primera jornada y en la cola para tomar un café. Mega era india y tenía mi edad. Gonzalo era guapo y alto, un portugués que vivía en Madrid. Los tres hablábamos en inglés y mi inglés era bastante malo, pero no había con quién más hablar, así que ese primer día de lecturas nos pasamos todo el descanso juntos. Fue en el almuerzo de ese mismo día, sentados al fin, frente a un regimiento de mesas con comida, cuando conocí a Denise. Ella era irlandesa y tenía la edad de mi madre. Llevaba el pelo corto y un par de perlas blancas en las orejas. No era realmente flaca, pero sus extremidades eran tan finas que lo parecía. Sus manos y sus muñecas, incluso sus orejas, todo se veía frágil y delicado. Había empezado a escribir ya de grande. A Denise le había ido muy bien con su primera novela, que era sobre la empleada serbia que le limpiaba su casa. Esta empleada mujer tenía 9 años durante los bombardeos de los 90 en Belgrado y parecía que se había pasado los meses más duros de esa guerra escondida en una habitación sin ventanas con 2 chicos más, escribiendo juntos, de a turnos, un manual de etiqueta para tomar el té sobre las páginas de un gran libro de contabilidad. Esa mujer conservaba todavía algunas páginas de ese manual del té, que se imprimieron tal cual al final de la novela, con la foto de Denise y su empleada en el pueblo donde aún viven ambas, cerca de Dublín. Luego, Denise había escrito 2 novelas más, pero no le habían funcionado. Su hijo, Henry, que era lo que más trabajo le había dado en su vida, ya se había independizado, pero tenía un marido y un gato, y le costaba por esa razón escribir en su casa. La editora de Denise le había conseguido esta residencia en Shanghái para que trabajara en la continuación de su primera novela. Yo le conté a Denise de mi historia de la niña que lloraba, de mi barrio de Boedo en Buenos Aires y de mi esposo Andrés, aunque jamás le dije nada de su enfermedad. Pocas tardes después, Denise y yo nos juntamos a tomar un café y otra vez cenamos en el piso 107 de un restaurante fusión chino-francés en el que te traían el menú en muchísimos idiomas. Unas mañanas más tarde, cuando bajé a comprar café, coincidí con Denise de nuevo en el ascensor. Denise tenía la cara tan hinchada que tardé unos segundos en reconocerla.
Había estado llorando desde la madrugada, me dijo. La convencí de sentarnos en las escaleras del edificio, donde se quedó en silencio un rato antes de juntar fuerza y contarme qué había ocurrido. Su gato William tenía 14 años y había pasado la noche en la clínica veterinaria. No fue hasta hace unas horas que había empezado a dar signos de recuperación. Denise dijo de pronto, yo sí quiero a mi marido, me dijo, a Brian. No es que no lo quiera, pero William, ese gato es todo lo que tengo. Se le veía tan consternada que preferí no preguntarle más de ese gato. Así que fuimos juntas a la tienda Carrefour a comprar chocolate, galletitas de agua, pan y más café. Pagamos 3 veces lo que esos productos valían en casa, pero sabíamos que serían un buen consuelo para ese momento. Para cuando regresamos, Denise ya se sentía un poco más tranquila. Bueno, aquí la pausa es, se acercaron, han convivido, se han platicado cosas muy sencillas. Yo tengo un hijo, tengo un gato y la voz que narra, tengo un esposo, más no le he dicho que está enfermo. Se siente nostálgica Denise porque deja claro que a pesar de que tiene un esposo Brian, por quien siente más cariño es por el gato, porque el gato es todo lo que tengo. Así que ahí excluye a Brian, al marido. 2 semanas después, William ya estaba recuperado. El veterinario le dijo a mi esposo Brian que alguien lo había envenenado. Y entonces Brian se pasó los últimos 10 días volviendo a casa del trabajo lo antes posible para asegurarse de que William fuera mejorando. Y así salir luego, casa por casa, a tocar los timbres y a hablar con los vecinos para averiguar la verdad. Ese esposo de Denise, de nombre Brian, estaba convencido de que si el hombre que había puesto el veneno le abría una vez la puerta, él sería capaz de identificar su odio de inmediato. Estaba listo para hablar, escuchar razones, analizar de sentimientos y todo lo que fuera necesario para después hacer las paces con aquel vecino que se está imaginando. Denise me decía esto. Así es el hombre con el que me casé, con Brian. Mira, Brian te parece un héroe al principio, un ingenuo 10 años después, un necio a los 20 y luego ya es demasiado tarde para separarse. Le pregunté si lo creía capaz de encontrar a ese famoso vecino que le hizo daño a William. Y dijo Denise, es que si no lo encuentra, esto podría volver a suceder. Estábamos haciendo una breve caminata por los rosedales del Parque Shogun y nos sentamos un momento frente a uno de los jardines. Dijo Denise, no soy de las mujeres que temen divorciarse. Si eso es lo que quisiera, lo haría de inmediato. Yo no le había preguntado nada, así que tampoco dije algo. Pero el gato es de él y yo no puedo vivir sin el gato. Fue la única vez que volvió a decir gato en lugar de William. En mi siguiente llamada a mi esposo Andrés, le conté todo el asunto y cuando volvimos a hablar, ya había googleado a Denise y encontrado una foto de ella con su esposo Brian. Una entrevista de un diario local cerca de Dublín decía que la mujer serbia de la limpieza seguía trabajando para Denise y hasta había una foto de esa casa. William, el gato, estaba sentado en la ventana y el pueblo en el que vivían se llamaba Kilkenny. Andrés me envió ese link y yo me quedé un rato mirando todo lo que decía el artículo y mirando al gato William. Su oreja más cercana a la cámara estaba parada y atenta. William parecía saber que el fotógrafo estaba ahí, pero estoico en su dignidad, decidía ignorarlo y clavaba su mirada a otro lado. Denise había empezado a tomar algunas notas sobre la segunda parte de su novela y yo ya había avanzado 3 capítulos en la mía. Mi personaje, la madre, seguía hundida en el calvario. Cada vez que regresaba de trabajar y la niña ni siquiera le permitía acercarse, le impedía también darle un beso. A la hora de acostarla, solamente el padre podía llevarla a la habitación, ponerle la pijama y meterla en la cama. Si la madre, esa protagonista de mi novela, osaba asomarse, aunque solo fuera para saludar con un gesto de la mano, la niña se ponía a chillar de pura furia.
Los vecinos en mi novela habían tocado la puerta para ver qué pasaba. Y más tarde, angustiados por los gritos que no cesaban, habían llamado a la policía. Y ella había tenido que pasar 2 horas en la cocina respondiendo preguntas de un especialista en maltrato infantil. ¿Te parece que es culpa de ella? Le pregunté a Andrés sobre mi trama. ¿Será una mujer que no quiere a su bebé y por eso se fue a trabajar? Pero si la mujer no le está haciendo nada a su hija, me respondía Andrés sobre mi novela. Mañana van a repetir los análisis, también dijo Andrés, acompañando la conversación telefónica. Lo dijo 2 noches antes de lo que me pasaría con Denise. ¿Y cuándo te darán los resultados, Andrés? En 6 días hábiles, dijo él. Muy bien, dije yo. Muy bien. Aquí vuelvo a hacer una pausa. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que a Andrés le gusta, tan pronto le platica algo a su esposa, le gusta buscar en Google e identificar quién es Denise, quién es Brian y hasta averiguar quién era la empleada con la que saca la trama de la primera novela más exitosa de Denise, aquella mujer serbia, y del gato William. Así que pues platica de eso, le da un poco más de panorama de cómo va su novela, le hace preguntas normales, siguieron paseando en el jardín y sobre todo volvemos a sentir que Denise pues si ella quiere separarse de su marido, lo haría sin dudarlo, ¿no? Pero el problema es que el gato es de mi marido. El gran amor o el ancla sentimental en ese matrimonio es William. Entonces, pues vamos a seguir viendo un poco más de esta historia. Y dice así. Después hicimos una excursión todos juntos, los 10 escritores extranjeros con 7 empleados de la Asociación de Escritores. Nos llevaron en combi hasta Usen. Yo me senté con Mega, la india, la escritora india. Denise se sentó con Alan, un australiano de su edad que escribía novelas policíacas. Probablemente el único de nosotros que sí escribía 2000 palabras por día y que vivía de sus libros. En cuanto terminó esta caminata, el almuerzo y el saludo con las autoridades, nos dieron una hora libre antes de regresar. Nos sentamos con Denise frente a uno de los canales y tomamos juntas un café. Denise era buena conversadora y no le incomodaban los silencios. Había algo de su calma que a mí me tranquilizaba. También me hacía gracia que se arremangara la camisa de la misma forma que lo hacía mi madre. Entonces suspiré y se lo conté. No sé por qué. Quizá porque no tenía nadie más a quien decírselo. Que Andrés estaba enfermo y que lo que más miedo me daba en el mundo era que él se muriera, porque si él se moría, yo me podía morir con él. Denise me preguntó, ¿qué cosas te gustan de él? Era una pregunta difícil, pero me pareció que la respuesta correcta la ayudaría a darme un consejo. Así que lo pensé con cuidado y se me ocurrió algo tan pequeño, gracioso, pero muy sincero. Y me gusta de Andrés que tiene manos fuertes y varoniles, con los dedos largos y la palma cuadrada. Mucho más tarde le conté esta plática a Andrés, desde el alféizar, desde mi ventana, y le dije también que había admirado sus manos. Yo tenía la frente pegada en el vidrio frío y quería decirle que lo extrañaba mucho, porque algo nuevo y doloroso se me había instalado en el corazón. Si esa pulsión fuera la necesidad urgente de su cercanía, entonces todo podía volver a ordenarse. Bastaba con que yo regresara a Buenos Aires en el primer avión del día siguiente. Y esa fue la última vez que hablamos hasta que ocurrió lo que quiero contarles. Denise consiguió en esa asistencia de escritores todos los teléfonos de los 10 escritores extranjeros invitados y estaba llamándonos uno por uno. Resulta que era el cumpleaños de Denise y ella quería proponernos celebrar en su habitación. ¿Cómo le hacemos? Le dije. Me gusta la idea y quiero ayudarte, aunque no terminaba de entender el plan de Denise. ¿Cenamos todos en tu cuarto? Es pequeño, no tenemos ni platos. Denise solamente dijo que sería como en los viejos tiempos de una universidad. Cada uno traería su propia vajilla, el banquito que tenía en el baño y las cervezas que quisiera tomar. Ella compraría en la tienda Carrefour 10 bandejitas de macarrones con queso y algo de postre. Todo lo que había que hacer era calentar esas vasijitas de macarrón a dos en dos en el pequeño microondas. Conseguiría un mantel plástico para poner sobre el acolchonado, la acolchonada cama y nos sentaríamos alrededor de él.
¿Te parece muy infantil?, me preguntó Denise. Me parece genial, le dije. No compres postre. Yo llevo una torta y una velita para tu cumpleaños. Denise aceptó de inmediato. Yo bajé a una pequeña tienda que había visto en las galerías, justo frente a nuestro edificio, donde vendían tortas de chocolate muy elegantes, y elegí una para Denise. Llegamos todos puntuales. Mega y Gonzalo tocaron la puerta juntos, pero prácticamente ni se dirigían la palabra en la velada. Alan, el australiano, trajo un pequeño ramo de flores que Denise metió en una jarra con agua y colocó en la ventana. Cada uno entregaba su vajilla en el pasillo que hacía de cocina. Dejaba sus latos de cerveza en el congelador de la heladerita, que se llenó enseguida, y pasaba con su banco a la habitación, donde tocaba elegir sitio alrededor de esa cama. ¿Por qué no hicimos esto antes? Varios de nosotros lo mencionamos. La eslovena, que era bastante mayor y no encontró la manera de sentarse cómodamente en su banquito, pidió disculpas y se fue en cuanto terminamos el macarrón con queso. El resto de los escritores estábamos cómodos. Nos reíamos. Cambiábamos constantemente de interlocutores, felices de compartir los descubrimientos y las anécdotas de esa experiencia en Shanghái. A veces, un comentario llamaba la atención y se escuchaba el silencio de las buenas historias. Y cada tanto alguien se levantaba el nombre de todos e iba hasta la heladerita por más cervezas frías. Creo que hacía tiempo que no participábamos de un evento tan espontáneo con más de una o dos personas. Y la verdad, me alegró ver a Denise divirtiéndose, preguntando quién quería más pasta con una gran sonrisa y pidiendo sugerencias para la música que sonaba agradablemente de fondo. De pronto suena el teléfono de esa habitación. Denise se había levantado de su banco y se alejó a la cocina. Lo que yo vi fue la cara de Gonzalo, ese portugués, mirando en la dirección de Denise, extrañado. Seguí su mirada y vi a Denise apoyada sobre la mesa del pasillo con los ojos clavados en el piso. Me levanté enseguida y el grupo se fue preocupando poco a poco, intentando entender qué ocurría. Me acerqué a Denise y como no reaccionaba, la tomé de las manos. Tenía el teléfono en su mano derecha. Era Brian, dijo Denise. William está muerto. Esperé a ver qué más decía, pero se quedó callada, así que la abracé. Hundió su nariz en mi pelo y dijo, volvieron a poner veneno y William murió. Pensé en Brian, en el esposo de Denise, en que evidentemente no habría podido reconocer al vecino que quería reconocer a tiempo. Mega, la escritora india, también se acercó, y luego Alan, el australiano. Alguien apagó la música. Yo expliqué quién era William y quién era Brian y qué era lo que había ocurrido, mientras el resto de los invitados iba poniéndose de pie. Denise temblaba y nosotros cruzábamos miradas. Supongo que nadie la conocía lo suficiente como para saber si lo mejor era quedarse y hacerle compañía o dejarla sola. Empecé a juntar la basura, todas las bandejitas sucias del macarrón con queso, las servilletas usadas y otras cosas de la comida, y a llevar todo al pasillo de la cocina. El grupo me copió. Tiramos las latas de cerveza vacías y espontáneamente cada invitado tomó su vajilla y su banco y fue despidiéndose de todos con un abrazo final para Denise, que los recibía un poco perdida, sin alcanzar a decir demasiado. Alan, el australiano, fue el último en irse y entonces le ofrecí a Denise quedarme. Ella negó rotundamente. Necesito estar sola, dijo. La entendí, porque yo hubiera querido lo mismo. Le recordé que aún tenía la torta en su heladera y que podía ser un buen consuelo para cuando la necesitara. Yo estaba unos pisos más arriba, lista para bajar y prepararle café a la hora que me llamara. Insistió que ella estaba bien y que prefería llorar tranquila. Ya mañana hablaríamos. Me dejó en el pasillo con las dos bolsas de basura y cerró la puerta. En mi habitación me cepillé los dientes, me puse el pijama, me senté en la cama a tomar algunas notas para mi novela, antes de que se me olvidaran. La mujer de mi historia descubría que si caminaba acuclillada y maullaba como un gatito, entonces la niña la aceptaba. Se pasaría casi medio año así, gateando por la casa y cenando con el plato en el suelo, para que la niña empezara a rascarle las orejas
se dejara besar después y al final la mujer, su madre, lograra ponerse de pie sin que la ametrallaran de nuevo los chillidos de su bebita. De pronto estaba quedándome dormida, lista para apagar la luz, cuando sonó el teléfono de la habitación. ¿Será Denise?, pensé, y me estiré hacia la mesita de luz para atender. Necesito que vengas, dijo y cortó. Fue como en un thriller, breve, concisa, con ese golpe de tensión final del ruido de línea tan dramática que me quedé mirando el teléfono desconcertada. Reaccioné unos segundos después, concluyendo que tal vez seguiría alterada. Me imaginé preparándole un café y cortando 2 buenas porciones de torta. Quizá hasta sería una anécdota para recordar años más tarde, porque Denise, sí, Denise, ya me parecía el tipo de amistad que una hace de manera desprevenida, pero que luego dura toda la vida. Me puse mis pantuflas, un abrigo sobre el pijama y regresé a su departamento. Toqué la puerta y escuché su voz decir que pasara. Encontré a Denise aún en el pasillo, sentada en el piso con la espalda contra el mueble de la heladerita. Pensé que por mucho cariño que Denise le tuviera al gato William, seguro había pasado por cosas mucho más dolorosas, y me conmovió verla atrapada en este otro tipo de sufrimiento. Me senté junto a ella, hombro con hombro, y me quedé ahí un rato sin decir nada. No lloraba, pero me daba la sensación de que aún no estaba lista para llorar. Nunca me imaginé diciendo algo así, pero tengo que decirlo. Casi digo muy bien, porque ¿qué otra cosa podría decir? No tenía la menor idea de qué estaba hablando. Y en eso Denise me dijo, nunca imaginé volvértelo a decir, pero William, mi gato, está en el departamento. ¿En qué departamento? Aquí. Esperé, por si acaso no le había entendido bien a Denise. Puedo escucharlo, me dijo. No pasa nada, pensé. Está en shock, Denise. Decidí que prepararía un poco de café y atiné a levantarme, pero me sostuvo agarrándome la muñeca. Soy lo suficientemente racional y madura para entender que esto no puede estar pasando. Hablaba ordenando entre breves silencios sus palabras. Pero si estoy volviéndome loca, necesito a alguien que se quede conmigo, aquí, dijo Denise. Y yo asentí. Porque tú no lo escuchas, ¿verdad? Antes de responder por respeto, presté atención unos segundos al silencio de su habitación. Después lo negué. ¿Pero qué es lo que escuchas?, le pregunté a Denise. ¿Un maullido? Sus rasguños. Levantó el dedo, pero al no poder señalar ningún lugar en particular, terminó por apoyárselo en sus labios. Ahí. ¿Escuchas? Lo negué. William, sí, William. William escarba con las uñas despacio, así, justo así, es su manera. Como en mi almohada, por ejemplo, cuando estoy por quedarme dormida. Escucha, ahí está otra vez. Volví a negar. Chispeante, como esas bolsas, como mini globitos plásticos que tanto placer de romper, lo hace. Es William, es él, ¿escuchas? Volví a negar y nos quedamos un momento esperando. Quería prestar verdadera atención, porque quizá había algún otro ruido que en su departamento yo no lo podía asociar y ella pudiera estarlo asociando con William, pero no encontré ninguna pista. ¿Qué te parece, Denise, si te preparo un poco de café?, le ofrecí. Y ella me preguntó, ¿te pasó alguna vez volverte así un poco loca? Me levanté y esta vez no me retuvo. Pensaba en su pregunta. ¿Me habría sentido yo alguna vez así? Quería recordar alguna ocasión, pero no se me ocurría nada. Y le dije, Denise, ¿volviste a hablar con tu esposo Brian? Cruzamos algunos mensajes. No me parece que esté listo para hablar él tampoco. Incluso debe sentirse culpable por no haber encontrado al vecino que envenenó a William. Mientras tanto, llené el filtro del café y encendí el botón rojo. Y entonces lo escuché, claro y chispeante, un rasguño lento sobre una textura suave, como centenas de microglobitos explotando en el aire. Me quedé inmóvil con las 2 tazas en la mano. Denise dio un salto y ya estaba de pie. William, dijo, ¿tú también lo escuchaste? Sí, le respondí. El corazón me latía tan fuerte. ¿Y si William realmente estaba en el cuarto con nosotras?
¿Y si Denise se había inventado todo y no había gato, ni hijo, ni marido? ¿Y si Andrés, mi esposo, ya estaba muerto, pero nadie me había podido avisar? ¿Y si yo también estaba loca y ahora perdía todo control sobre mi vida? ¿Y si de verdad me moría? Si Andrés se moría, pero sola y a 19.000 kilómetros de distancia de él. Todo eso pensé. Sentí la mano de Denise en mi mano. Estaba de pie frente a mí. Me sacó las tazas y las dejó sobre la mesa. El café empezaba a salir y lo apagó de inmediato para que nada interrumpiera el llamado de William. Sentí un miedo frío, punzante. Cuando el rasguño volvió a sonar, Denise soltó un chillido. Ahora que yo también lo escuchaba, ella estaba tan asustada como yo. Nos movimos juntas hacia la habitación. Mirábamos las paredes sin soltarnos las manos. Dos rasguños más, largos y poderosos, parecieron trepar hacia el techo y alejarse hacia la puerta. Ahora estaba en el pasillo, así que nos quedamos inmóviles mirando hacia la cocina con las piernas tocando el borde de la cama. ¿Y si llamamos al otro escritor, a Alan? Le pregunté. ¿O a Mega? Denise negó. ¿A Brian, a tu esposo? Pensé en Andrés y me alarmó descartarlo de inmediato, a pesar de que él era el único despierto a esa hora y que seguro atendería el teléfono. Si William está acá, dijo Denise, y se dejó caer sobre la cama, es que tiene algo que decirme. Me senté junto a ella. Acariciaba mecánicamente mi mano, la mirada clavada en alguna parte de ese angosto pasillo del piso 39 de un edificio de Shanghái, donde de pronto el mundo se había abierto a una dimensión nueva. Así se siente todo lo que no entiendo, me dijo Denise. Como la madrugada que nació mi hijo Henry y tardó 2 minutos y 3 segundos en respirar por primera vez. Así exactamente se siente. Yo, mientras tanto, sentía un corazón golpear contra mis oídos, pero ¿era el mío o era el corazón de Denise? Y me dijo, la locura te asusta, te distrae, pero hay que mirarla con mucha atención. El rasguño bajó del techo a la mesa de la cocina y Denise cerró los ojos. Murmuraba en silencio para sí misma mientras el sonido volvía a moverse en nuestra dirección. Se detuvo justo cuando ella abrió los ojos. Ahora las dos mirábamos lo mismo, el lugar donde parecía haberse metido el sonido, la pequeña heladerita blanca con su propio corazón mecánico, galopando a todo lo que da para mantener su minúsculo congelador, las pocas cervezas que habíamos dejado. Me paré de un salto. Abrí la puerta de esa heladerita y cuando me agaché, el frío me golpeó la cara. Solo una lata estaba todavía de pie. Las otras 5, caídas y explotadas, burbujeaban desesperadas. Se la señalé. Denise se acercó miedosa, pero se relajó en cuanto vio las cervezas. Me preguntó si hacía falta explicar algo, pero vi en sus hombros caídos en su repentino agotamiento que lo entendía. Eran las cervezas. Asintió y yo asentí también aliviada. Se ha ido, dijo. ¿Se ha ido quién? Vacié la heladerita y me llevé las cervezas. Para cuando le di su último abrazo, Denise al fin había empezado a llorar. Ya en mi departamento, encendí todas las luces y abrí mi propia heladerita. Quería corroborar qué había adentro y me alivió encontrarla casi vacía. Me senté en el marco de mi ventana y llamé a Andrés para contarle lo que había ocurrido. Tardó en calmarse y dejar de hacer preguntas, porque lo asusté por la hora en la que lo llamaba. Y que no parara de hablar a Denise también le preocupó. Me preguntó varias veces si yo estaba bien y si seguro no había pasado algo más de lo que no me estuviera enterando. Eso es todo, Andrés, le dije. Muy bien, dijo él. Y entonces me di cuenta de que no, no era todo. Me estaba guardando lo más importante, que el gato, William, se había muerto, pero ella, Denise, aún estaba viva. Va a sobrevivir, lo pensé. Y Andrés dijo, por supuesto, Denise sobrevivirá. Y es difícil explicar cómo, pero esto es en realidad lo más raro que pasó en ese verano en Shanghái. En algún punto de la conversación, yo me aparté de la ventana. Despegué mi cabeza del vidrio, mi cuerpo entero, de esa noche que nos separaba a Andrés y a mí.
y estaba de pie en el pequeño baño de mi departamento, sosteniendo el teléfono contra mi oído, justo frente al baño. ¿Qué pasa? Dijo Andrés. Yo quería insistir en que nada, que todo estaba bien y que tomaría un avión de regreso al día siguiente a Buenos Aires. Pero yo sentía en mis oídos el ruido, chispeante como burbujas a mi alrededor. Y entonces lo vi. William en la ventana del pueblo Kilkenny, de donde era Denise, erguido y atento, girando al fin hacia mí, reconociéndome y regalándome la certeza de su mirada. ¡Tarán! William en la ventana de Kilkenny, el pueblo de donde era Denise, erguido y atento, girando al fin hacia mí, reconociéndome y regalándome la certeza de su mirada. Así termina este relato. El gato. ¿Qué representa el gato al ser querido que vamos próximamente a perder? ¿Quién está hablando? Andrés y esta mujer escritora. Está en el Phaser del marco de la ventana, sigue en conversación con Andrés. Parece que sigue pasando algo, pero ella le dice, no pasa nada. Y de pronto, como si fuera otra dimensión desconocida o una dimensión nueva, ella se ve reflejada en el pueblo de donde está Denise, de donde es originaria Kilkenny, y que ahí también está acompañándola William, que está vivo y que la está observando. Entonces se queda como una dosis o una nube de misterio, porque simplemente es como una metáfora o será una semblanza, una imaginación de, puedo yo pasar por eso, ¿no? Denise amaba a su esposo o dice, pues me puedo separar, pero es mi esposo, pero al que más quiero y al que más me va a hacer sufrir en su partida va a ser William. Entonces siento que en lo personal, William le hace pensar a esta voz narrativa que Andrés también puede partir en algún momento y que cuando Andrés parta, la que más va a sufrir es ella, porque es la que se va a quedar viva, pero va a sobrevivir. Así que va a sobrevivir, ella se lo dice y como que se autoconvence y nos deja la línea así como final abierto de explícame qué era el gato, por qué lo volviste a ver si William está muerto. Y finalmente no era el gato, eran los ruidos de las cervezas. ¿Qué les pareció? No es macabro, pero es con esa dosis del misterio de hacia dónde voy, que duele en la vida, hacia quién, con quiénes te estás anclando cuando hay dolor y de esas nuevas amistades que yo les decía en el apapacho literario, que son esas amistades que parece que se van a quedar toda la vida, ¿no? Que así es como sintió esta voz narrativa de Denise. Al conocerla dice, Denise ya me parecía el tipo de amistad que una hace desprevenida, pero que luego dura toda la vida. Así que pues seguramente ahí va a seguir un vínculo de amistad y una nostalgia que Denise va a encontrar el momento de procesarla para llorar a un gato. ¿Ustedes han llorado por un gato? ¿Ustedes sienten que hay otro mensaje detrás, no? ¿Sienten que hay otro mensaje detrás de este relato? ¿Fue confuso o fue claro? ¿Qué sintieron Betty, Luz, Isabel, Maye? ¿Quieren compartir? ¿O vamos bien, agarramos buen ritmo? ¿Es un relato que nos dejaría una charla en nuestras mentes? ¿O pasa de largo? ¿Qué sería? ¿Qué sería para ustedes este gatito William? ¿Sintieron que estaba ahí en la habitación? ¿Sí? ¿Creíste, Gilberto, que estaba en la habitación? Bueno, en realidad